Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Ven ahí mi pantalla. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces la clase pasada trabajábamos sobre el PID. El PID desde el punto de vista profesional. Veíamos que sin perder el concepto de lo que es el PID, que podíamos modificarle. Y pues lo analizamos y lo hicimos. Básicamente, eh, lo que podemos hacer es normalizar la señal del error, independientemente del problema que estemos resolviendo, meter esa señal del error dentro de un intervalo de más o menos 1 para cualquier aplicación, y eso simplemente pues habrá que definir por ahí algunas constantes para transformar esa señal. Eso nos puede ser muy útil para la implementación principalmente, pero sobre todo pues ya tendríamos un algoritmo que podría funcionar para cualquier eh, sistema o cualquier problema, independientemente del intervalo de operación de sus señales. Tradicionalmente también veíamos un problema con la derivada del error. Cuando hay un cambio brusco en la referencia, se produce un fenómeno que se le conoce como golpe a la derivada, pero también haciendo un análisis detallado, veíamos que en lugar de trabajar con la derivada del, del error, trabajáramos con la derivada de la salida, tiene exactamente la misma información. Es decir, tenemos la, la derivada, lo único que cambia es el signo. Entonces, la derivada de la salida es igual a la derivada del error con el signo cambiado. Eso cuando se considera que la referencia cambia bruscamente. ¿Ok? Y eso nos da beneficios adicionales. Y también el componente integral lo podemos calcular por separado para estarlo monitoreando. Si se sale de un cierto intervalo de seguridad, simplemente se desconecta. Acuérdense que en un sistema de control, cuando hay una parte dinámica, un transitorio, ahí la parte integral, en lugar de ayudar en el control, perjudica, eh, inestabiliza más el sistema. Entonces lo mejor es que cuando hay un trascendiente, opere únicamente un PD, y cuando estemos operando ya en estado estacionario, en estado estable, ahí lo más conveniente es que opere un PI. Entonces, si implementamos de esta manera el controlador, podemos manipular la operación del sistema y lograr esa respuesta que es la más adecuada. Por otro lado, también cuando estamos en estado estacionario, de forma natural, de forma automática, la parte derivativa se desacopla, se desconecta, porque si el error es una constante, la derivada de una constante cero, entonces automáticamente ese término se anula. ¿Ok? Y eso no sucede con la integral cuando hay una oscilación. Entonces ahí la parte integral, en un inicio hay mucho tiempo en un solo sentido, y entonces el término integral puede crecer mucho, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. Y entonces esa parte es muy perjudicial para el sistema de control. Y ahí sí tendríamos que hacer una comparación o un monitoreo de ese término. Y si se sale de ciertos parámetros, ciertas magnitudes, pues simplemente desconectarlo, quitarlo, para que quede nada más el puro PD. ¿Ok? Entonces es lo que podemos hacer dentro del, del sistema del controlador, y sobre todo para estar monitoreando la parte integral. Y nos beneficia bastante
ya en la implementación. Y como les comentaba, muchos algoritmos que ya están implementados ya lo tienen. Entonces simplemente lo implementan y piden la información. Que se conecte la información o se le proporciona la información al algoritmo para que el algoritmo lo implemente. Pues no es otra cosa más que esto que estamos comentando aquí. Pero bueno, ahora hay una parte en el controlador que pues es muy adecuado ponerlo. Estamos hablando del filtrado de variables. O sea, ya no estamos trabajando con la señal de salida como es, sino que estamos considerando que esa salida es filtrada. ¿Ok? Aquí habrá que tener mucho cuidado con el filtrado de la variable. Al momento de filtrar, estamos introduciendo una función de transferencia. Entonces esa función de transferencia debe estar totalmente independiente a la dinámica de nuestro sistema. Es decir, debe ser un pasabajos y debe actuar únicamente en señales de alta frecuencia. Normalmente la dinámica de los sistemas de control es lenta. Tiene un tiempo de respuesta y ese tiempo de respuesta normalmente son tiempos grandes. De los más rápidos pues, estamos hablando que los tiempos de respuesta, por ejemplo, de un motor, están hablando alrededor de 1 milisegundo, perdón, de 5 milisegundos. Entonces, si queremos filtrar una variable, esa función de transferencia tendremos que filtrar únicamente frecuencias muy altas. ¿Ok? De lo contrario, pues estaríamos alterando nuestro sistema de control. Y bueno, para eso, pues vamos a utilizar una técnica que se conoce un filtro exponencial. ¿Ok? Entonces, pero lo único que debemos tener aquí cuidado es que el filtro no intervenga o no altere nuestro problema de control. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, normalmente señales que medimos con un instrumento, con un sensor, normalmente traen ruido eléctrico principalmente. Ese ruido, pues nosotros lo procesamos dentro de un sistema de control digital. Entonces, antes de utilizar esa variable, pues debemos de filtrarla. Pero como son frecuencias muy altas, pues simplemente tenemos que quitar ese ruido que es totalmente ajeno a la planta, entonces no nos debería de afectar. ¿Ok? Entonces, básicamente ese ruido va a estar diseñado para filtrar ruidos de alta frecuencia, que son inducciones electromagnéticas, algunos ruidos térmicos, etcétera. Cualquier cosa que esté fuera del sistema de interés va a ser para nosotros ruido. Y normalmente ese ruido debe ser de alta frecuencia, y a nosotros lo que nos interesa es eh, tener bajas y medias frecuencias, que es como nuestro sistema opera. ¿Ok? Entonces, para el filtraje de los ruidos de alta frecuencia, generalmente se utiliza promedios. O sea, lo más sencillo es promediar una señal. ¿Qué pasa si una señal eh, eléctrica o la señal de un sensor empieza a promediar el valor actual con el valor anterior? El efecto es un filtro pasabajos. ¿Ok? Entonces, pero si filtro 3 al valor actual con 3 o 4 valores anteriores, entonces el filtro cambia la frecuencia de corte y se acerca, filtra frecuencias más bajas. ¿Ok? Entonces no podemos hacerlo nada más así como eh, a prueba y error. O sea, no podemos tomar 10, 20 muestras y filtrarlas, pues eso nos quita todo el ruido, pero también nos va a estar filtrando la respuesta del sistema. Entonces no podríamos hacerlo tan a la ligera. ¿Ok? Entonces, una forma muy sencilla de calcular o de diseñar filtros digitales es hacer un muestreo más rápido que el tiempo de control. Aquí en la figura 6.1, tenemos representado el periodo de muestreo del tiempo de control, que es la numeración de arriba, TC. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que es el tiempo de control.
Pero adicionalmente podemos tener tipos de muestreos más altos. Es decir, durante un tiempo de control tomar 10, 20 o hasta más muestras en un instante de tiempo. Entonces, fíjense que nosotros solamente requerimos el valor de la función que estemos muestreando en el tiempo 1, 2, 3, 4 o 5. Sin embargo, en el Inter no conocemos la señal. Podemos tener un sistema adicional que esté muestreando más rápido y todas esas señales, todas esas muestras que tomamos ahí, las promediamos y al momento de promediarla le vamos a dar el valor final al tiempo siguiente, el tiempo de control. Entonces eso nos puede ayudar bastante para el filtrado de señales. ¿Por qué? Porque no afectamos de la dinámica del sistema, porque el tiempo de control es muchísimo más lento que el tiempo de muestreo. Entonces normalmente eso es lo que la podemos hacer para evitar problemas o afectar la dinámica del sistema. Entonces, esa sería una primera forma de hacerlo. Sin embargo, también podemos tomar un filtro exponencial, es decir, que tome nada más en cuenta los valores más recientes, muy similar al olvido exponencial, pero aquí para una sola señal. Simplemente queremos conocer el valor en 2, vamos a tomar información antigua del tipo de medición, pero obviamente el valor actual, el valor que se lea en el momento, en el instante actual, es el que mayor peso va a tener. Y los demás van a tener un menor peso conforme se vayan alejando del tiempo actual. Entonces eso, digamos, es un filtro pasabajos. Es que les estoy explicando. Nada más que tiene la característica de que potencialmente le va ponderando el valor. Entonces ese filtro se implementa de esta forma. Un alfa que es el, el parámetro del filtro, de diseño del filtro, y básicamente se debe escoger entre 0 y 1. ¿Ok? Pues si lo escogemos en un valor entre 0 y 1, obviamente si el valor es igual a 1, ¿qué sucede en este filtro si alfa es igual a 1? Si alfa es igual a 1, todo este término se vuelve 0. Y este es 1. Entonces no hay filtro. El valor medido es exactamente el valor filtrado. Pero si ese valor de alfa lo hacemos más pequeño que 1, entonces ya la señal filtrada ya empieza a tomar en cuenta valores anteriores de la señal filtrada. Y entonces entre más se aleje de 1 hacia abajo, hacia 0, mayor es la cantidad de muestras anteriores que va a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces básicamente este sería un pequeño algoritmo de filtrado y lo único que queda aquí por resolver es qué valor le ponemos a alfa. ¿Ok? Ya sabemos que si es 1 es como si no tuviéramos filtro y si le ponemos un valor más cercano a 0, pues básicamente estamos haciendo un promedio de todas las muestras que han pasado anteriormente. Entonces tenemos que seleccionar adecuadamente ese filtro. Y todo va a depender de cuántas muestras pueda tomar entre el tiempo de control y el tiempo de muestreo. ¿Ok? Entonces si hacemos un análisis de esta señal, pues vamos a llegar a que hay una relación entre el valor de alfa, el número de muestras para que el 1% de la muestra sea considerada dentro del filtro. Entonces, si resolvemos esta ecuación, pues podemos encontrar fácilmente un valor de alfa para que considere un número de muestras anteriores. ¿Ok? Entonces, normalmente, por ejemplo, si damos un valor de alfa de 0.6, estamos poniendo una especie de ventana, o el número de muestras que promediaría serían 5 mediciones anteriores. Si nos acercamos a 1, pues van siendo menos, pero si nos alejamos,
nos acercamos a cero, entonces el número de muestras serían mayores. ¿Ok? Entonces, simplemente hay que resolver las ecuaciones 17, 18 y 19, dependiendo del número de muestras que queremos que se promedien dentro del filtro exponencial. En este caso, como se muestra aquí en el manual, para un valor de alfa de 0.6 tendríamos 5 mediciones dentro de la ventana de filtrado. ¿Ok? Entonces, eso significa que si yo pongo 0.6 en el alfa y aplico el filtro, en este sistema podría tener hasta 5 muestras en TC y no me afecta en la dinámica del sistema. ¿Ok? Y bueno, la función de transferencia de este filtro pues es un sistemita muy sencillo de primer orden. ¿Ok? Pues es una función de transferencia de primer orden muy fácil de implementar. Y lo único que, como les comento, importante aquí es definir alfa. Y bueno, este filtro es muy útil, sobre todo en señales que son muy ruidosas. ¿Ok? Hay toda una teoría para el diseño de filtros. Este es uno de los más sencillos y básicamente no tenemos que calcular nada más que considerar cuántas muestras queremos considerar dentro de nuestro filtro, y esas muestras pues, tendríamos que considerarlas dentro del tiempo de muestreo para que no nos afecte y no meternos en cálculos de filtros, que sería un poco más complejo. Tenemos que analizar ahí las frecuencias de corte y demás. Entonces, una forma rápida y sencilla es mediante este filtro exponencial. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo he sido, Sí, adelante. si no mal recuerdo, los filtros pueden afectar en amplitud y en fase. Así es. Este filtro, no sé si nos pudiera comentar si ya modifica algo. Y la segunda Sí, pregunta mira, sería, aquí tenemos una función sí, de transferencia del filtro. ¿Ok? Entonces, este filtro, si lo analizamos, tiene una ganancia de 1. Pero aquí la ganancia es cuando tiende a infinito, es decir, cuando la frecuencia es pequeña. Estamos analizando el sistema en estado estacionario. Y en estado estacionario básicamente tenemos una constante. ¿Ok? Si tenemos una constante como entrada, entonces la frecuencia de esa constante es cero. Entonces aquí estamos analizando o revisando que efectivamente es un filtro pasabajos porque la ganancia de ese sistema a una frecuencia cero es 1. Pero conforme la frecuencia va aumentando, esta ganancia va incrementando. De tal manera que cuando tenemos una frecuencia muy alta, pues la ganancia de la función de transferencia va a ser cero. O sea, me va a cancelar totalmente altas frecuencias. Pero como lo comentas, ese es el efecto en cuanto a magnitud. ¿Ok? sí, sí, Entonces, habrá que analizar ahora la fase. Pero ahora analiza, sin entrar a detalles, analiza la frecuencia de muestreo del filtro. Es muchísimo más alta. Entonces, si aquí tengo yo un desfasamiento, no sé, de 20 grados o 40 grados, no le va a afectar. El tiempo de retraso que tenga ahí va a ser unas cuantas muestras del tiempo de muestreo. Pero en cuanto al tiempo de control, pues si acaso le llegara a afectar, si fuera un desfasamiento de 360 grados, le afectaría solamente un tiempo de muestreo. Ya tendríamos un retraso, que ese es el retraso que tiene normalmente cualquier muestreador, cualquier convertidor analógico digital. Retrasa al menos un tiempo de control. Entonces ya ese tipo de control ya está dentro del retenedor de orden cero, considerando el análisis del tiempo de control. Acuérdate, aquí estamos analizando el filtro con el tiempo de muestreo, que es muchísimo más rápido que el tiempo de control. Entonces básicamente ese desfasamiento que vamos a obtener en el filtro, en este filtro, no le va a afectar al sistema de control, porque a lo más eso en el extremo nos estaría retrasando un tiempo
de control. Y eso es equivalente al retenedor de orden cero, que ya está considerado dentro del análisis del sistema. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando tengamos cuidado con tener un tiempo de muestreo en el filtro, ese tiempo de muestreo es para el filtro nada más rápido que el tiempo de control, entonces no deberíamos tener problemas con el filtro, nuestro filtro. Ok. Y la segunda es, antes de esto, antes de Ajá. implementar el filtro digital, van filtros analógicos, ¿no? Sí, O sí. no siempre. Sí, también van filtros analógicos. Ahí es una consideración que casi nadie toma en cuenta. Hay un fenómeno que le llaman anti, anti-alias o el aliasing. Se llama aliasing, se llama el fenómeno. Eso significa que cuando se diseña un sistema de digital, ¿qué es lo primero que tenemos que decidir cuando vamos a diseñar un sistema discreto? ¿Qué El pasa cuando periodo, ¿no? pasamos de un modelo tiempo continuo a un modelo en tiempo discreto? ¿Qué es lo primero que tenemos que definir? Yo elegiría primero el tiempo de muestreo. Exactamente. El tiempo de muestreo es un parámetro de los más importantes que no cualquiera puede definir adecuadamente. Muchos diseñadores lo obvian y dejan y ponen cualquier sistema, cualquier tipo de muestreo. Y no puede ser cualquier tipo de muestreo. Hay un teorema que se llama el teorema de Nyquist que nos dice cómo seleccionar ese tiempo de muestreo en un sistema discreto. Y ese teorema de Nyquist nos dice que tenemos que muestrear al menos 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces, fíjate, si tenemos una señal de 60 Hz, la de la línea eléctrica, ¿cuántas veces tendría que muestrear de acuerdo al teorema de Nyquist? Tendría que muestrear eh, a 15 Hz para poder recuperar después la señal. ¿Ok? O sea, en un solo ciclo tengo que tener 4 muestras mínimo para poder tener toda la información y poder posteriormente recuperar la señal, o sea, pasar de digital a analógico. Si muestreo más lento, pierdo información y ya no la puedo recuperar. Entonces eso es lo que dice el teorema de Nyquist. Al menos 2 veces la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Pero ahí están obviando una cosa básica, lo que me comentabas, un filtro analógico. Y ese es un filtro que se le llama filtro anti-aliasing. Y ese filtro, bueno, ¿qué pasa si tú pones la señal de corriente, perdón, del voltaje de CFE de la luz eléctrica? Esa señal no viene pura, o sea, no es la señal de 60 Hz únicamente. Trae No, de hecho varios trae. componentes, Sí, sí, sí. trae otras frecuencias ahí sumadas. Entonces, si yo le aplico el teorema de Nyquist a una señal que tiene otras frecuencias ahí sumadas, otros componentes, entonces se genera un fenómeno anti-alias. Es decir, se va a empezar a distorsionar mi señal. Entonces, yo tengo que garantizar que no entran frecuencias más altas de 60 Hz, de 60 o hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ese detalle tenemos que considerarlo, porque de lo contrario, vamos a tener distorsiones en nuestra señal digital y ese pues es ruido, y ruido ocasionado por un muestreo malo. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, tengo la señal de CFE de 60 Hz y ahí tiene agregada otra señal más alta? Tiene ahí una distorsión la señal de 60 Hz y es más alta la señal. Y entonces realmente el tipo de muestreo que debí haber utilizado no es el de 15 Hz, debió haber sido más pequeño, porque tengo otras frecuencias. Entonces, el parámetro de diseño del tiempo de control o del tiempo de muestreo está basado en una frecuencia máxima.
Entonces, por ningún motivo debe haber frecuencias altas, más altas, porque ahí tenemos el problema del aliasing. Ese detalle nadie lo analiza. Pero en cualquier sistema de control, antes de empezar a discretizar, se tiene que tener un filtro analógico para quitar precisamente las frecuencias altas. ¿Ok? Ok, Entonces, por ahí entonces va sería el un asunto. pasabanda. Debe ser un pasaltos, normalmente. Ah, Porque nosotros vamos a analizar de una frecuencia determinada hacia abajo, desde cero a una frecuencia. ¿Ok? Entonces ahí se fija la frecuencia y lo demás es un filtro. Entonces es un filtro que ya se diseña en base a esas frecuencias. Entonces, si no tenemos bien filtrado eso, nuestro filtro no va a funcionar. Va a empezar a cortar otro tipo de señales que no debería de cortar. Porque hay un efecto aliasing, que así se conoce. Pero si hace un análisis en frecuencia, pues se ve ahí que es una distorsión de la señal. Pero bueno, nosotros aquí estamos asumiendo que nuestras señales pues no tienen ruido, ¿verdad? Así hacemos nuestro diseño. En nuestro diseño únicamente consideramos la dinámica del sistema y todas las señales que estamos manejando pues las consideramos ideales. Así estamos diseñando. Y así estamos determinando nuestro tiempo de control. No nos estamos basando en esas frecuencias de corte para diseñar nuestro sistema de control o nuestro tiempo de control. Nuestro tiempo de control más bien está relacionado con el tiempo de respuesta del sistema. Pero adicionalmente estamos asumiendo que la señal ya viene filtrada desde el exterior. Entonces, si por alguna razón no viene, pues podemos utilizar este filtro para quitar las frecuencias altas. Y eso sí, este es un filtro no calculado. El calcular filtros, pues esto da una clase, no es un tema así sencillo. Entonces tendríamos que tener un curso de filtraje de variables. Entonces, esta es una aproximación que nos puede ayudar en un sistema de control ruidoso. Podemos implementar esta técnica y simplemente decir, ok, voy a muestrar más rápido que mi tiempo de control y el resultado de este filtro que le aplica al tiempo rápido va a ser que voy a aplicar como muestra para mi tiempo de control y eso no me afecta en la dinámica. Y pues obviamente es un filtro pasabajos y lo único que tenemos que diseñar es un solo parámetro que es el alfa. Y el alfa básicamente es, ok, tengo 10 muestras aquí, entonces busco en estas relaciones, para 10 muestras aquí le pongo 10, ¿qué alfa debo tener para que sea igual a 0.01? Que no es otra cosa más que solucionar esta aquí. ¿Okay? Propongo un alfa, por ejemplo 0.6, lo sustituyo en esta ecuación y resulta que es aproximadamente igual a 5. Pero resulta que 5 mediciones tienen una atenuación del 1% al final, la última muestra, la medición 5. Entonces por ahí podemos ponerlo. Entonces si yo tengo nada más 5 muestras aquí dentro del intervalo del sistema de control, pues no me afectaría. Y pudiera incluso extenderme un poquito más y abarcaría otro tiempo de control. Pero es un filtraje muy básico, pero es muy útil. O sea, nos puede sacar de un problema en cuestiones ya prácticas. Porque además es muy sencillo de poner. O sea, ¿qué es este filtro? No es otra cosa más que tomar la muestra, el valor medido actual y multiplicarlo por el valor filtrado anterior y este parámetro. Y es el sistema filtrado. ¿Ok? Podríamos incluso hacer por ahí implementarlo y ver cómo se comporta. Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Entonces, eso lo podemos utilizar y sin ningún problema lo podemos utilizar para el filtraje de variables. ¿Ok? ok, gracias. Sí, y aquí
básicamente, pues, si podemos muestrear al menos 5 veces en el tiempo de control, pues sería ideal. ¿Ok? Ahora, pues ya una vez, todo esto es para mejorar la respuesta, o sea, sería como consejos prácticos. El PID ya lo analizamos, ya vimos qué es, desde el punto de vista teórico, considerando todo como ideal, pero en la práctica pues ya nos enfrentamos a señales ruidosas, nos enfrentamos a sistemas de control que cambian mucho el intervalo de operación. Entonces todo eso son problemas de implementación. Allá cuando nos queremos programarlo, queremos llevarlo a la vida real, nos enfrentamos a todas esas situaciones. Entonces aquí simplemente son recomendaciones de cómo abordar el problema. Entonces no se les olvide que este filtro es un filtro heurístico, o sea, no tiene cálculo, o sea, no estamos diseñándolo. ¿Ok? Ya si queremos diseñar filtros, entonces tendríamos que diseñar un curso para diseño de filtros y ahí pues ya veríamos toda la teoría que está por detrás del diseño de filtros. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta ahorita hemos trabajado con el controlador PID analógico. Ya tenemos un método mediante el margen de fase para el diseño de reguladores PID. Ya vimos que hay dos versiones del controlador PID. Ya vimos que podemos mejorarle, pero todo está desde el punto de vista analógico. ¿Ok? Y ya vimos parte de lo que podemos hacer para la implementación discreto del sistema, que es el filtro es discreto. ¿Ok? Pero hay otro detalle importante que tenemos que considerar. Cuando yo tengo un controlador PID desde el punto de vista analógico, diseñamos unas constantes que son la constante proporcional, integral y derivativa. Pero ¿qué sucede cuando discretizamos? Básicamente ya lo vimos acá y me regreso un poquito. Cuando discretizamos el controlador, que es aquí, ¿qué sucede? Este es el PID ya discreto, pero hicimos una discretización sencilla, sin entrar en mayores detalles. ¿Qué sucede bueno, si multiplicáramos esta constante por todo esto que está aquí, por Kp sería Ki, constante integral, y Kp por todo esto sería la constante derivativa. ¿Qué sucede así a simple vista? Esas constantes se ven afectadas por el tiempo de control. Y se ve, el derivativo se divide entre el tiempo de control y el proporcional se multiplica por el tiempo de control. Considerando esta discretización sencilla. ¿Okay? Pues vamos a analizar a detalle qué pasa con las constantes en un PID cuando se discretiza. Y aquí ya vimos qué pasa, pero lo vamos a hacer a detalle. Y esa es la siguiente sección. Vamos a discretizar el controlador PID. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver el análisis de los sistemas de control del tiempo discreto. Y vamos a trabajar en particular con el controlador PID digital. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Entonces, si recordamos, este es el controlador PID en el tiempo continuo. No es otra cosa más que el error por una parte proporcional, la integral del error por una constante integral y la derivada del error por una constante derivativa. Este PID es lo mismo, le voy a poner la otra versión,
bueno, la forma, esta es la versión proposicional. Permítame, déjame poner aquí. Miren, UDT es representado de otra forma, es igual yo lo puse desde el punto de vista analógico como P, o sea, proporcional por el error. ¿Ok? Luego más el integral, la constante integral, por la integral de 0 a 1 del error. Este es el controlador PID analógico, más la constante derivativa por la derivada del error. Es el PID, así está definido. ¿Ok? Entonces, otra forma es ponerlo así, en donde se factoriza P de todo el sistema y acá se le conoce como la ganancia del controlador. TI es un tiempo integral y TD es un tiempo derivativo. ¿Ok? Entonces, así es como lo diseñamos. Ya tenemos un procedimiento que nos dice cómo calcular P, I y D a partir de la función de transferencia que queremos controlar. Y de definir una frecuencia de cruce y un margen de fase. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué sucede cuando discretizamos? Vamos a discretizar. ¿Ok? Entonces, este mismo controlador que está aquí, lo vamos a discretizar y su discretización es esta. Ahí a detalle. Ok, entonces la parte proporcional, o sea, K por E, más, en lugar de poner una integral, vamos a poner una sumatoria. Pero aquí fíjense en un pequeño detalle. Si tenemos una señal, voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Me lo pongo, a ver, así cabe aquí. Si tengo una señal de error, vamos a suponer que esta es la señal del error y este es el tiempo. Entonces tenemos de alguna manera pues una señal del tiempo continuo. Vamos a poner esta. ¿Okay? Entonces, la parte integral lo que hace es, a partir del tiempo cero, empieza a integrar la señal y vamos a suponer que estemos en este tiempo. Que el tiempo esté corriendo y vayamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el integrador? Pues básicamente calcular toda esta área bajo esta curva. Es lo que hace el integrador desde 0 hasta t. ¿Ok? Es desde el punto de vista analógico. Ahora, discreto, ¿qué es lo que sucede? Pues lo primero que hacemos es definir un tiempo de muestreo o tiempo de control y dividimos nuestro tiempo. Vamos a suponer que tengamos este tiempo de control. Empezamos en 0, luego en 1, 2 y esto va a ser K. Ya vamos a numerar K igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. ¿Ok? Y como ahora ya nada más conozco la señal en estos puntos. Aquí, 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 y aquí. Ya no tengo mayor información, partes intermedias ya perdí esos datos. ¿Cómo puedo calcular el área bajo la curva? Hay varias formas. La que utilizamos al inicio es tomar este valor y calcular esta área, y luego tomar este valor, calcular esta área, y luego tomar este valor, calcular el área y así.
Tomamos la altura y la multiplicamos por la base. Entonces estaríamos calculando todas estas de forma discretizada, todas estas áreas y las sumamos. Sin embargo, fíjense aquí, tenemos errores. No estamos considerando esta área de aquí, ni estas de acá, la estamos poniendo de más. Entonces, esta forma de discretizar la integral nos da un resultado, pero no es la más precisa. Entonces tenemos otras opciones. Otra opción sería tomar estos dos valores, el valor para calcular esta área de aquí, tomamos el promedio de las dos. Entonces, en lugar de sumar esta área de aquí hasta acá, simplemente vamos a tomar el promedio de las dos y vamos a calcular esta área de aquí. Aquí haríamos lo mismo, el promedio entre este y este básicamente va a ser el mismo. Por aquí. Este sería el promedio, sería un poquito más abajo, sería por aquí. Y este también sería un poco más abajo, por aquí. Y así, continuamente, hacemos este nuevo cálculo. Si tomamos el promedio de las dos muestras, entonces el error disminuye. Aquí se puede ver claramente que el error que tenemos aquí es menor y el error que tenemos acá también es menor. Entonces es otra forma de integrar. Y así hay más, o sea, no son las únicas. Pero ya entre más preciso es, más complejo es el cálculo. Y acuérdense que debe ser sencillo. Entonces aquí estamos, en este algoritmo que estamos poniendo aquí es la discretización tomando el promedio. Si ven, tenemos el error en 1 más el error en 0, que sería este promedio, y lo dividimos entre 2. Tomamos el promedio y así continuamente hasta el final. Entonces, ese es más preciso que el que utilizamos de la primera vez, que nada más tomábamos un valor y lo sumábamos. ¿Okay? El otro, el que está en rojo, eso es básicamente hacer lo siguiente, es poner E de 1 más E de 2 y así continuamente hasta E de K. Ese es el que está en rojo y el que está en verde es el que tenemos aquí implementado. ¿Okay? Las dos son discretización del integrador, pero este que está en verde es un poquito más preciso que el anterior. Entonces vamos a utilizar este. ¿Ok? Entonces el proporcional es directo, el integrador vamos a tomar este y finalmente el derivativo vamos a tomar el que utilizamos al inicio. El error actual menos el error anterior entre t, que es la pendiente del error, es decir, este valor de aquí no es otra cosa más que tomar, si quiero calcular la derivada en este punto, tomo este más este y trazo una línea. Y esa sería la pendiente aproximada en este punto, que no es tampoco igual. Tiene errores también. Entonces así voy calculando la pendiente en el punto, de esta forma. Entonces es la manera en la cual vamos a discretizar nuestro PID con este algoritmo. Entonces vamos a ver qué sucede con las constantes. Aquí ya vimos primero que el proporcional se multiplica por t y el derivativo se divide entre t. ¿Okay? Ahora si ya los juntamos dentro de una sumatoria toda esta discretización, pues ya llegamos a que la parte integral es una sumatoria desde h igual a 1 hasta acá, de e menos 1 por e, perdón, de e a la h menos 1 por e a la h entre 2, ¿ok? Que es diferente a como lo habíamos calculado. Y el derivativo sí es igual, ¿ok? Ahora, como la parte integral tiene error y el error aumenta conforme aumentamos el tiempo de muestreo,
Entonces esto va a ser válido, o sea, lo vamos a definir como válido únicamente que nuestra frecuencia de control sea al menos 20 veces la frecuencia del tiempo de respuesta. Es decir, que en el tiempo de respuesta tenga al menos 20 muestras. Si lo ponemos más pequeño, tenemos un error más grande de la discretización. Entonces vamos a considerar este término. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la transformada Z del control PID, ¿sí? Ya con esta discretización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la transformada Z de la sumatoria. ¿Ok? Para eso definimos una función. Toda esta va a ser la función. La vamos a definir como f de h. E a la h menos 1 más e a la h entre 2. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la transformada Z. La transformada Z de toda esta término de aquí. ¿Ok? Entonces, la transformada Z de este término, y sustituimos esta función f de h dentro de la función, pues queda que la transformada Z de la sumatoria de h igual a 1 hasta acá de f de h. ¿Ok? Y finalmente, la transformada Z, aquí les doy el resultado, es 1 entre 1 menos z a la menos h de f de z. ¿Okay? Aquí le pongo el resultado directo. Hay que hacer esta demostración de tarea. Lo voy a subir ahí al Classroom para que hagan esta demostración. Pero aquí le estoy dando ya directamente el resultado. De la transformada z de una sumatoria, de la sumatoria de una función es esa función entre 1 menos z a la menos 1. ¿Okay? Que es lógico, acuérdense que es equivalente a la transformada de, de Laplace. En Laplace, ¿cuál es la transformada de Laplace? ¿Cuál es la transformada de Laplace de una integral? De t. Pues si recuerden, es igual a e de t, a e de s, perdón, sobre s. ¿Sí? Pero, y aquí sucede lo mismo, ¿cuál es la transformada z de una integral? 1 entre 1 menos s a la menos 1. Acuérdense que la transformada z de 1 entre s, la transformada z de 1 entre s, tienes 1 sobre 1 menos la menos 1. ¿Okay? Pero hay una forma directa de calcular esta transformada z. ¿Okay? Entonces, está dentro de lo que esperábamos. Entonces, si ya tengo la transformada z de esta función, pues simplemente calculo la transformada z de f de z, ¿no? Que es la transformada z de este. ¿Cuál es la transformada z de f de h? Es 1 más z a la menos 1 entre 2. Se calcula la transformada z de e, z a la menos 1 más 1 entre 2 por e de z. ¿Ok? Si sustituyo esta en las 632, finalmente, ¿cómo me queda la transformada z de todo este término? Es este. Esta es la transformada z de la integral como la consideramos. ¿Ok? Entonces ahora, fíjense lo siguiente. Tenemos sustituimos, bueno, los demás son directos. La transformada z de este es directo y la transformada z de este es también directo. Nada más nos faltaba este. Ya lo tenemos y lo sustituimos ahora. Entonces resulta que u de z es igual a k por 1 más
todo este resultado, 1 más z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 por 2 y multiplicado por los términos que es kt entre ti, que son estos dos. Okay, y finalmente la transformación del derivativo, que es 1 menos z a la menos 1 por t entre td. Entonces esta es la transformada z del P y D. Sin embargo, así como está escrito, no se observa quién es el derivativo. Aquí está, pero no está aquí el integral. Entonces, haciendo algunos cálculos aritméticos, esta ecuación es equivalente a esta ecuación de acá, en donde aquí ya aparece de forma separada el integrador, que este es un integrador y este es un derivativo y este es el proporcional. Este es el proporcional, este es un integrador y este es una derivada. Profe, y ahí el término que estás de t sobre 2ti, ¿qué representa? Es parte del proporcional, perdón, aquí me equivoqué. Todo este término es parte de la proporcional. ¿Ok? Bueno, esta es la ganancia proporcional. Este término es muy cercano a 1. Es la parte proporcional. O sea, la ganancia proporcional se modifica. La ganancia integral también se modifica. Y la ganancia derivativa también se modifica, como ya lo habíamos visto. Básicamente la ganancia integral se multiplica por el tiempo de control. La ganancia derivativa se divide entre el tiempo de control. Y la ganancia pura se modifica, es menor a 1. Entonces este es el efecto que hay que observaran para que cuando enseñen sistemas de control PID y tengan las constantes en tiempo continuo, no las pongan iguales en tiempo discreto, porque cambian totalmente. Y ahí a mí me pasó. Estaba diseñando un controlador PID precisamente para este motor del ejemplo y las constantes que tenía en el diseño del controlador en tiempo continuo, o sea, el PID analógico, las ponía y no funcionaban, pero si intercambiaba las ganancias integral y derivativas funcionaba. Entonces no entendía por qué. Creía que tenía algún error ahí, que me había confundido en las ganancias, que las había cambiado de alguna manera, pero no, o sea, revisé bien mis cálculos y todo y resulta que estaban bien calculadas, pero cuando lo implementaba de manera discreta, tenía que ponerlas cambiadas. Hasta que no hice este análisis detallado y me di cuenta por qué. Y básicamente es porque se divide y se multiplican y básicamente las invierte. Ahorita vamos a hacer el ejemplo y vamos a ver qué es lo que sucede con las ganancias ya discretas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Una duda? Bueno, entonces este es el controlador PID discreto. Y las ganancias están en función de las ganancias en tiempo continuo. ¿Se acuerdan de TD, TI y K? Son las ganancias que calculamos en el tiempo continuo. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al tiempo digital, vamos a hacer un cambio de variables. Todo este término de aquí, todo este lo vamos a llamar KP.
Y a todo este término aquí multiplicado por K lo vamos a llamar KI, y a este multiplicado por K lo vamos a llamar KD, tal como está acá. Entonces KP es todo este término aquí, KI y KD. Entonces se ven modificadas, ya no son las mismas que teníamos en tipo continuo. Entonces para el ejemplo del control del motor, pues tenemos estas ganancias, ¿no? Calculamos TI es igual a 0.0572, TD 0.00159 y K era 87.04. Si revisan sus apuntes o cómo calculamos el PID, pues básicamente son estos términos y vamos a regresarnos para verificarlos. Las constantes del PID que calculamos fueron estas. Y están. Déjenme apuntarlas para corroborarlas. Entonces el P es igual a 87.04. El D es igual a 0.1385. Y el I igual a 1523. ¿Ok? Entonces, esos son el PID en tiempo continuo. ¿Cuáles serían las ganancias en tiempo discreto? Son estas. Pues, ¿cómo calculamos el tiempo integral? Te voy a poner aquí proporcional o igual a 0.87.04. El derivativo 0.1385. Y el integral 1523. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo TI? ¿Cómo se calcula TI? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se calcula TI? TI es I es igual a P entre TI. Entonces, TI, ¿quién es? ¿Alguien lo puede calcular? 87.04 entre 1523. 0.05715. ¿Ok? Que es este término que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, TD, la derivativa, es igual a TD por P. Pues TD es igual a D entre P. ¿Cuánto es
0.385 entre 87.04. Uno punto 5912 por 10 a la menos 3. 1.0059. 1.00159. ¿Sí? A ver, otra vez hazlo. Es 0.385. Sí, es 0.00159. Ok. Es este término aquí. Entonces así se calculan TD y TI. De esta forma, a partir de los valores del tiempo continuo, que son lo que diseñamos. ¿Ok? Ahora, si consideramos un tiempo de muestreo de 1 milisegundo y discretizamos el controlador PID, entonces el nuevo KP sería igual a KP más KI entre 1 menos Z a la menos 1. No, perdón. KP es igual a K menos K por el tiempo de muestreo entre 2 TI. ¿Y está? K menos K por el tiempo de muestreo entre 2 veces TI. Y eso nos da 87.28. 86, perdón. Entonces es menor a la constante que tenemos en tiempo continuo. Pero ahora vamos con KI. KI teníamos 1523. ¿Ok? Entonces 87.04 por 0.01 entre 0.0572. O sea, P por el tiempo de muestreo entre el tiempo integral. Y eso nos da 1.52. Fíjense, en tiempo continuo, aquí teníamos 87.04. Este casi es igual, o sea, no cambió mucho. Pero el integral teníamos 1523. Fíjense, y ahora tenemos 1.52. Y en el derivativo teníamos 0.385. ¿Ok? Fíjense, el proporcional prácticamente es igual, pero el integral y el derivativo parece ser que se cambiaron. O sea, cuando en tiempo continuo el integral era muy grande, ahora es muy pequeño. Y el tiempo y la constante derivativa, perdón, cuando era muy pequeña en tiempo continuo, ahora es muy grande en tiempo discreto. Entonces, por eso que a mí cuando estaba haciendo algunas pruebas, yo calculaba esto de acá y las programaba tal como estaban, entonces no había problema. Pero el problema eran estos dos. Me funcionaba si los ponía cambiados. ¿Por qué? Porque se parecen más los valores. Pero no era por eso, era por el proceso de discretización. Ahí es donde tenía el error. Y hasta que no hice este cálculo y este análisis, ya me di cuenta cuál fue mi problema. Incluso ya corregí bien los datos y ya operó exactamente como lo tenía en tiempo continuo. Entonces, básicamente la verificación de la teoría cuando hacemos experimentación no funciona. ¿Por qué? Porque no hacemos un análisis completo. Al momento de implementar, suceden cosas que no tenemos consideradas dentro de nuestro análisis inicial o nuestro análisis teórico. ¿Ok? Entonces, el sistema de control, cuando se diseña, tenemos que hacer el análisis hasta el tiempo discreto, que es este, y hacer el cambio de las variables, hacer el ajuste. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ninguna. Ok.
Em, Entonces lo que vamos a hacer en continuación sería, bueno, pues aquí ya tenemos el cálculo, pues la simulación debería de operar. Podemos hacer una simulación de este sistema, discreta obviamente. Tendríamos que programar la función de transferencia del motor, el controlador PID y, y pues ejecutar una una simulación. De hecho, esta simulación la hicimos en tiempo continuo. Ya veíamos que teníamos ahí una pequeña oscilación. Podríamos replicar esa, pero en tiempo discreto, para ver que efectivamente tenemos el mismo comportamiento. Y utilizando obviamente ahora estas constantes. Podemos hacer una simulación. Y pues lo único que tenemos que hacer es discretizar. Sí, vamos a hacer la simulación, pero pues antes de empezar la simulación vamos a tomarnos un receso. Eh, y un receso de 15 minutos y ahorita continuamos. Bueno, entonces ahorita nos vamos a las 5.